Continuamos hablando acerca de nuestro papel de maestros dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, de los alumnos, de los aprendices de la palabra de Dios, que es nuestro papel. La parte que estamos haciendo ahora mismo es nuestro papel como maestros y lo que nos corresponde hacer dentro de esta tarea tan importante. Antes de eso mencionamos acerca de lo que eran las competencias educativas, por supuesto, y son todos aquellos procesos que nos llevan a nosotros a una mayor comprensión porque tiene que ver con el conocimiento, a una mayor ejecución porque tiene que ver con la práctica, pero también a una mayor convicción que tiene que ver con aquello que nosotros hemos logrado internalizar para poderlo justamente llevar a la práctica. Hablamos de 3 tipos de saberes que tiene que ver con el saber conocer, con el saber hacer y con el saber ser, que finalmente el saber ser tiene que ver con la esencia de quienes nosotros somos. Y dijimos en algún momento que la palabra de Dios busca hacernos a nosotros alguien, o transformar el alguien que está en nosotros, darnos una nueva vida, una nueva persona. Y eso es lo que busca la educación cristiana. Nuestro papel como maestros es provocar que este ambiente ocurra en la vida de los estudiantes. ¿Cómo lo provocamos? Bueno, una manera es teniendo el conocimiento acerca de las competencias educativas, que fue lo que hablamos, y otra manera tiene que ver con el conocimiento o reconocimiento de las necesidades. La imagen que tenemos ahí, pues, es simplemente la titulación de esto, cómo nosotros nos convertimos en maestros eficaces, y vamos a utilizar el ejemplo del libro de Juan, capítulo 3, capítulo 4, perdón, del versículo 3 al 30. La historia es bastante conocida para nosotros, creo que todos manejamos, hemos oído una buena cantidad de predicaciones al respecto, pero no nos interesa solamente las enseñanzas prácticas que Jesús dejó mientras hablaba con la mujer del pozo, que recordamos esa historia donde Jesús se acerca, le pide de beber y comienza una conversación con ella, entabla una conversación que se convirtió en un momento evangelístico, donde esa mujer terminó entregando su vida a Jesús prácticamente y posteriormente anunciándola a otros. Lo que quiero que analicemos en este texto bíblico es qué fue lo que hizo Jesús. Jesús utilizó una estrategia educativa en este caso y logró llevar a la mujer de su conocimiento superficial acerca del tema de la adoración y la llevó a un conocimiento mucho más profundo acerca de lo que es adorar. Así que vamos a hacer una lectura breve de algunos versículos que están en el capítulo 4 del libro de Juan y vamos a tratar de seguirlos en la palabra de Dios. Voy a buscar por acá Juan capítulo 4. Algunos versículos interesantes que vienen ahí y que los vamos a ir viendo poco a poco y que tienen que ver con eso. Dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, hablando de Jesús, y como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Hace todo un contexto del lugar donde estaba, porque este contexto se convierte en un elemento fundamental dentro de lo que Jesús iba a hablar en esa historia. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, donde el sol estaba a plenitud, y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, o sea, comenzó a entablar una conversación con ella, y le dice, dame un poco de agua. Pero los judíos, y hace la aclaración Juan aquí, los judíos no usan nada en común con los samaritanos, así que la mujer le contestó, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Así que la mujer comienza a entablar una diferencia entre Jesús y ella. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, le contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Entonces la mujer comienza a poner delante de la conversación sus conceptos, sus conocimientos, sus ideas, lo que ella teológicamente, si lo podemos decir así, estaba percibiendo de Jesús en ese momento y poniéndole un parámetro muy alto. Dice, tú eres mayor o eres superior a Jacob, a nuestros antepasados, a todo el legado que eso significaba.
Y Jesús le contesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Entonces, las palabras de Jesús parecen haber cautivado a la mujer, que en este momento dice, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y entonces Jesús comienza a personalizar la historia o a personalizar sus palabras o a hacer que las palabras que él está dando tengan un valor en la vida de esta mujer. Y le dice, bueno, ve y llama a tu marido y regresa. Y entonces ella le contesta, yo no tengo esposo. Bien has dicho, dice Jesús, no tengo esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Esto has dicho con verdad? La mujer, por supuesto, en este momento reconoce que está hablando no con cualquier persona y dice, me parece o me doy cuenta que tú eres profeta. Pero entonces ella entabla una vez más sus conceptos y sus conocimientos y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes que son judíos, y vuelve a establecer la diferencia entre ella y Jesús, dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Y Jesús, pasando por encima de esas divisiones o limitaciones mentales, dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ella dice, sé que viene el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a explicar estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo, el que está hablando contigo ese es. En toda esta historia hay varios elementos que Jesús hace como maestro. Si situamos esta experiencia de esa mujer en un ambiente educativo, vamos a pensar qué hizo Jesús para lograr que esa mujer pasara de sus barreras y sus limitaciones intelectuales, teológicas, culturales, a una mujer que finalmente reconoce a Jesús como un Mesías o como un Salvador, hablando de un tema mucho más profundo, incluso estando dispuesta a compartirle algo que era muy íntimo de su propia vida, de su propia experiencia y de su realidad. ¿Qué hace Jesús y cómo lo logra? ¿Cómo él es capaz de llevar a esta mujer desde un elemento meramente bíblico a un elemento, o no bíblico, sino desde un concepto hasta una realidad de su propia vida? Vamos a ver qué hace Jesús en Juan capítulo 6. Jesús comienza a trabajar lo que es la necesidad de la mujer. Sin que ella se percate, a Jesús no le interesa discutir de teología, no le interesa discutir de aspectos doctrinales. Jesús quiere llegar a la necesidad que esa mujer tiene. Hay una historia un poquito graciosa de una mujer que va a una tienda donde venden mascotas y se compra una lora. Y le dice al dependiente, bueno, señor, yo quiero una lora que me acompañe porque estoy sola en casa y creo que será una buena compañía. Así le enseñó a cantar, le enseñó a hablar y podemos compartir. Muy bien. El hombre le vende su lora y la señora se va muy contenta con su lora para la casa. Al día siguiente, la señora regresa al mismo lugar y le dice, mire, tengo un problema y quiero ver si me lo puede resolver. Resulta que la lora no habla y se ve deprimida. ¿Qué hay que hacer con la lora? Y él dice, bueno, esa lora sí habla, yo se lo garantizo. Lo que creo que necesitamos hacer es, cómprele este juego y le vende uno de estos juegos para animales donde ella se puede meter dentro de una rueda y caminar sobre ella. Y él le dice, esto le va a parecer a la lora divertido, a lo mejor lo que ella necesita es tener un poco de actividad, y si le pone una jaula grande donde tenga este tipo de juegos, la lora va a hablar. Bien, la señora se lo compra y se va para su casa con la esperanza de que la lora juegue y hable. Al día siguiente la señora regresa una vez más y le dice, señor, mire, yo vengo y quiero devolverle la lora porque no habla y no me está haciendo ninguna compañía, aunque ya le puse el juego que me dijo, lo intenté, no funcionó. Y el señor le dice, bueno, yo creo que tengo algo mejor que puede funcionar. A las loras les encantan los espejos.
Si yo le vendo este espejo especial para loras, ella va a hablar cuando se vea. Así que cómprele el espejo y la lora se lo va a agradecer. Y bueno, la señora llega a comprar su espejo y se retira. Un par de días después, la señora regresa una vez más a la tienda y le dice, mire señor, yo no sé qué hacer, pero al final de cuentas lo que le tengo que decir es muy lamentable, es que la lora se murió. Y él dice, bueno, cómprenle un ataúd, aquí tenemos un ataúd listo para la lora, para que la entierre, porque bueno, la lora se murió. ¿Y qué era lo que le faltaba a la lora? Finalmente lo que necesitaba era comida. No la habían alimentado y por eso se murió. Nosotros muchas veces intentamos llenar las cosas que creemos que la gente necesita sin darnos cuenta que la necesidad real no está siendo satisfecha. Si usamos el caso de la lora como un ejemplo, no necesitaba juegos, no necesitaba grandes actividades, lo que necesitaba era comer y sentirse saludable, y eso la haría a ella manifestarse y hablar. Cuando nosotros damos clase, cuando trabajamos con personas, tenemos que estar conscientes de que cada persona con la que estamos trabajando tiene una necesidad especial, y esta necesidad tiene que ser satisfecha. Jesús era un especialista en lograr que la necesidad fuera satisfecha, y Jesús, cuando comienza a hablar con una mujer, aunque parece que él está hablando de su propia necesidad porque le dice que tiene sed, realmente esta conversación se tornó en descubrir y en satisfacer la necesidad que la mujer tenía y no tanto la que Jesús tenía en ese momento. Nosotros tenemos que enseñar de acuerdo a la necesidad del alumno y no de acuerdo a la necesidad del maestro. A nosotros a veces nos parece que ciertas cosas deben trabajarse de ciertas maneras, que ciertos temas deben tratarse de ciertas formas. Incluso pensamos que de la forma en que nosotros aprendimos o aprendemos es la misma forma en que nuestros estudiantes van a aprender, pero no es así. Nosotros no podemos enseñar solamente basados en nuestro propio estilo. A lo mejor en mi estilo de enseñanza yo soy mucho más pausado, más analítico, me gusta el juego de palabras y eso me atrapa la atención, pero ese es mi estilo y no necesariamente todas las personas van a aprender así. Yo puedo decirles, si yo aprendí así, ustedes también pueden aprender así, pero no es una realidad total porque hay personas que aprenden distinto. Y yo debo ser capaz de ser flexible como maestro para salirme de mi estilo único y que me funciona a mí y darme cuenta que el estilo no necesariamente le funciona a los demás. Como maestro yo tengo que ver la necesidad que mis alumnos tienen y ser capaz de moldearme a esas necesidades para poder llegar a sus necesidades. Porque definitivamente si yo no enseño de acuerdo a la necesidad de ellos, sino a la mía, voy a dejar muchos vacíos en el proceso de enseñanza y aprendizaje que ellos van a tener. Nosotros mismos cuando hablamos de temas espirituales muchas veces consideramos que esto tiene que ir por fuerza, este tema no lo puedo dejar de lado, claro, porque ha sido un tema que en nuestra propia experiencia ha sido bueno, nos ha ayudado, nos ha edificado o llegó en un momento dado de nuestra vida donde lo estábamos necesitando, pero hay otros elementos que a lo mejor para mí no han sido una gran necesidad espiritual que para mis alumnos sí lo va a hacer. Entonces tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando nosotros diseñamos los programas educativos y decidimos cuáles contenidos vamos a darle a los estudiantes o a las clases, a los cursos. En estos casos yo debo ser cuidadoso de no dejarme llevar solamente por mi percepción o por mi opinión, sino ser capaz de entender que cada alumno tiene necesidad distinta y debo ser capaz de ver el global de los estudiantes y no solamente lo individual. Entonces enseñamos de acuerdo a la necesidad del alumno y no a la del maestro necesariamente. Y lo otro que aprendemos de acá es que los alumnos no conocen todas sus necesidades. Yo le puedo preguntar a un estudiante cuál es su necesidad espiritual primordial y él me va a decir la que percibe de acuerdo a su entendimiento que es su necesidad primordial, pero no necesariamente esa es la prioridad o la realidad que ellos están viviendo. Tenemos que ser capaces de ir hasta enseñar aquello que el estudiante cree que no necesita. Hay ciertos temas que por nuestra orientación dentro del cuerpo de Cristo, nuestros dones o talentos, sentimos que no son necesarios porque a lo mejor no es algo que nos llame tanto la atención, pero son necesarios dentro de la edificación y dentro del conocimiento general que tenemos que tener de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que poder llegar a la necesidad de las personas, descubrir esa necesidad y guiarlos hacia esa necesidad, porque ellos no siempre están conscientes de las necesidades que tienen. Las personas
a veces no conocen su necesidad primordial. Ahí es donde entra nuestra parte que como maestros, de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestra experiencia y al conocimiento que hemos tenido, cuando hemos tenido también la revelación del Espíritu Santo en nosotros y tenemos discernimiento, podemos darnos cuenta que hay cosas que tenemos que enseñarle a los estudiantes que ellos tienen que percibir también, que tienen que aprender también, aunque les parezca de primera mano que no es tan necesario y que no es tan importante para ellos, pero que definitivamente lo tenemos que incluir. Así que estos dos elementos son importantes. Ahora bien, ¿cuáles fueron las lecciones de Jesús para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y en este caso de la mujer samaritana? ¿Qué hizo Jesús? Número uno, Jesús fue capaz de captar la atención de ella. Jesús entró en materia de una forma muy interesante porque aludió a su propia necesidad y le dijo, dame algo de beber, tengo sed. Inmediatamente él rompió un paradigma cultural, incluso religioso, de su momento, y eso captó la atención de esa mujer, hizo que ella se enganchara de la conversación y que en vez de cerrarse, tuviera apertura para Jesús, porque notó que el mismo Jesús estaba rompiendo una barrera y la curiosidad que provocó en ella el hecho de que Jesús rompiera aquella barrera, la enganchó con el tema y a lo mejor eso fue el primer paso hacia una conversión en su propia vida. Cuando nosotros damos clase, cuando nosotros enseñamos y cuando nosotros queremos satisfacer necesidades, lo hacemos desde el principio. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos capturando la atención de los estudiantes. Lo más fácil es que nos paremos en una clase y comencemos a hablar desde el principio sin ningún sentido. Pero cuando nosotros planeamos una introducción, ya sea una pregunta que llame la atención, ya sea una historia que atrape la atención, ya sea usemos una anécdota personal, y así hay una serie de situaciones que podemos usar muchas veces si tenemos acceso a equipo audiovisual, podemos poner un video, podemos usar una canción, podemos cantar una canción, podemos hacer que la persona que está sentada ahí no se espera que eso ocurra, pero eso lo engancha con el tema y podemos decir, bueno, de esto justamente es que vamos a hablar. Jesús lo hacía constantemente y utilizaba parábolas, utilizaba ejemplos, hacía cosas extraordinarias que la gente decía, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros tenemos que provocar en nuestros estudiantes esa sensación de ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ocurrir? ¿Con qué nos va a salir? ¿Qué trae de nuevo? ¿Sí? Eso es muy importante, captar la atención. Lo otro que Jesús hizo fue que creó curiosidad. La mujer comenzó a cuestionar a Jesús. Y vean que Jesús no responde negativamente a sus preguntas. Jesús sigue estimulando la conversación. Cada cosa que ella decía se convertía en algo más. La mujer quería saber algo más. Si se dan cuenta, Jesús va avanzando de un tema a otro porque la mujer va pidiendo algo más sobre el tema. Lo peor que nosotros podríamos hacer en un salón de clases es saturar a nuestros estudiantes al punto que ellos ya no quieran saber nada. Sucede muchísimas veces que un estudiante de cualquier curso donde lo queramos ver está aburrido de la clase y dice, ya no quiero más, ya estoy deseando salir. Pero ¿cómo hacía Jesús para provocar que una persona quisiera saber más? De eso se trata esto, de que nosotros seamos capaces de provocar en la gente preguntas, incógnitas. A veces nos da temor que la gente se quede con algunas dudas, pero provoquemos esas dudas, provoquemos el pensamiento. Quizás la palabra duda nos choca porque nos parece que va en contra de la fe, pero me refiero al cuestionamiento, me refiero a la intriga, al poder decir algo que estimule el pensamiento, la creatividad, el análisis de los que me están escuchando y no necesariamente darlo todo hecho, sino preguntar, ¿qué harían ustedes en ese caso? Pensemos en un dilema ético, lo traemos al caso, lo proponemos, hablamos sobre el tema, debatimos sobre el tema y entonces eso estimula la conversación de las personas y por supuesto la clase. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús se fijó en la necesidad sentida. La necesidad sentida es aquello que el alumno está percibiendo en ese momento de la clase. ¿Qué es lo que el alumno siente? A lo mejor la necesidad sentida es lo que el alumno sí puede identificar de sí mismo. Yo le puedo preguntar a mis estudiantes qué sienten al respecto. Si yo les propongo cierto tema, les hablo de cierto mandamiento o de un hecho en general y les hago la pregunta, ¿qué sienten al respecto? ¿Qué dudas les genera esto? ¿Qué interés les genera esto?
Entonces yo comienzo a estimular la necesidad sentida de las personas, porque las personas todas tienen una necesidad, de alguna forma son cosas que ellos perciben de sí mismos. La necesidad sentida la percibe el estudiante de sí mismo. Y yo puedo entonces, como hacía Jesús también, llegar a esta necesidad. De alguna manera Él le hace a la mujer samaritana una realidad acerca de lo que ella está sintiendo respecto a la adoración, respecto a la misma agua, respecto a lo que ella siente de sus antepasados. Él va a esa necesidad y permite que la mujer se exprese. Nosotros tenemos que ser capaces de ver cuál es nuestra necesidad sentida o la de nuestros estudiantes y utilizarla como una forma o como un recurso para estimular el pensamiento. Lo siguiente que Jesús hace es comprender la necesidad verdadera. La mujer la mujer samaritana no tenía todavía conocimiento de que su necesidad real era mucho más profunda que el reconocer quién era un profeta o que el saber cuál era el lugar de adoración o la división que había entre culturas. A lo mejor la mujer pensaba, este está tratando de hacer algo porque está rompiendo la cultura. Y Jesús realmente lo que estaba haciendo era tocando a la necesidad real que la mujer tenía, que era aquello que estaba mucho más profundo en su vida y en su situación, y era la necesidad de un Salvador. Muchas veces nosotros tenemos estudiantes que son nuevos y que les falta un encuentro real con el Señor Jesús. ¿Cómo hacemos para provocar este interés en la persona acerca de Jesús? ¿Cómo hacemos para mostrarle que tiene una necesidad más profunda? Yo suelo encontrarme, por la labor que realizo constantemente todos los días, con personas que vienen con grandes crisis y me dicen, estoy saliendo de una relación tormentosa, estoy en una situación de duelo, estoy en un momento de depresión o atravesando una depresión o saliendo de una depresión y no sé qué hacer, o tengo crisis financiera y no sé qué hacer al respecto. Y lo más interesante de todo es que aunque esa es su necesidad sentida, su crisis, la situación que los trajo delante mío, esa es una realidad sentida, pero yo sé que la situación real es la que está en su corazón, es la falta de Cristo en sus vidas. Me toca aconsejar muchas veces a personas que no conocen de Jesús, que no tienen una relación con Jesús personal, y es con estas personas complicado y de mucho tacto hacerles ver que tienen una necesidad, pero me llama la atención porque esto es lo que Jesús hacía. Jesús veía la necesidad de la persona, le mostraba que su necesidad sentida era valiosa, no era ridícula, no era algo a despreciar, todo lo contrario, era una necesidad auténtica, pero le hacía ver que había una necesidad mayor. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, sí, este es el lugar de adoración, pero tu problema no es ese. Tu problema es que tienes una situación en tu propia vida personal que debes trabajar en ella. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, tengo una crisis en este momento de mi vida familiar y no sé por dónde entrar y cómo resolver. Y cuando nosotros la vemos, la necesidad real no es esa. La necesidad real está en el corazón, es algo en su relación con Dios, es algo en sus conductas diarias. A lo mejor ha descuidado su tiempo de oración, a lo mejor ha dejado de ser generoso, y comenzamos a ver que hay una necesidad más profunda. Incluso podemos identificar la necesidad real de las personas cuando preguntan, porque muchas veces ellos, en medio de las cosas que dicen o detrás de las cosas que dicen, tienen un lenguaje profundo que va más allá de sus palabras literales, y tenemos que aprender a reconocerlas, ver como Jesús hizo, cuál es la necesidad verdadera de las personas. Y finalmente Jesús hace algo muy interesante. Jesús no deja simplemente a la mujer con el conocimiento de que tiene una necesidad mayor, sino que Jesús cura esa necesidad, al punto que cuando la mujer termina esta conversación, se levanta y se va a hablarle a otros de Jesús y a decirles, encontré al Mesías, encontré al Salvador, al que estábamos buscando. Quizás ella había entablado conversaciones con sus amigos, con sus amigas, con vecinos, familiares acerca del Mesías, y ahora está regresando a decir, he encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador. Quiere decir que la necesidad de aquella mujer fue satisfecha. Muchas veces nosotros cometemos el error de no satisfacer la necesidad real y de no curar esa necesidad. En medio de un ambiente de clase, es muy fácil reconocer cuando las personas
están enfrentando una situación difícil. Pero es nuestro deber como maestros a veces hacer un alto en la clase y decir muy bien, estoy notando que todos tenemos una situación difícil en este momento. ¿Por qué no detenemos un momento de la clase y elevamos una oración todos juntos? Sí, muchas veces estamos reunidos en un ambiente social o político de nuestros países donde hay caos, donde hay situaciones o rumores de guerra o de enfrentamientos o de huelgas o de muchas situaciones que son conflictivas y que convulsionan el país. Y la gente viene a una clase después de escuchar noticias todo el día o toda una semana y nosotros sentimos un ambiente pesado y si lanzamos el tema de la conversación, comenzamos a identificar que hay una necesidad en la gente, una necesidad de desahogo, una necesidad de quitarse cargas que tiene encima. Y si nosotros somos demasiado teóricos y demasiado apegados a esquemas, vamos a seguir con nuestra clase, mandamos a la gente para su casa y la gente se va no solamente con la carga de la clase, sino con la carga que ya traía. Pero si nosotros tenemos suficiente tacto y somos capaces de ver la necesidad real, muchas veces tenemos que detener lo que estamos haciendo, por importante que parezca, y decir muy bien, tenemos una situación difícil. A veces tenemos a un estudiante que está causando molestias en la clase, que está opinando más de la cuenta, que está negativo ante los temas que se están tratando, y a veces tenemos que detener y preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Quieres que oremos por algo? ¿Tienes alguna petición? Y a lo mejor la persona va a decir sí. Estoy atravesando un momento difícil, estoy en un momento complejo de mi vida, estoy en un desierto espiritual, quisiera que oraran por mí. Y eso cambia totalmente el ambiente de clase, pero hace que nosotros toquemos la necesidad real, porque cuando nosotros enseñamos la palabra, siempre vamos a estar tocando el corazón de la gente. Y cuando nosotros comenzamos, digamos, a descubrir cosas en los corazones, hay situaciones de esas que a las personas les incomodan, que les duelen, que les afectan, y nosotros tenemos que ser capaces de detenernos un momento y decir, muy bien, ya que esta situación está pasando, ¿cómo vamos a hacer? Vamos juntos a colaborar. Alguien tiene una necesidad, ¿por qué no le ayudamos entre todos? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no trabajamos con la persona? ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay algunas ideas acerca de cómo nosotros podemos identificar las principales necesidades de nuestros alumnos. La imagen que tienen ahí es la de una cómica donde hay una gata que es perseguida por un zorro y él trata de hacerse pasar por gato con tal de conquistarla. Y le da rosas y le da chocolates y lo que menos sabe que es que ella no lo quiere. Nosotros a veces hacemos eso con los estudiantes, les damos una y otra cosa, una y otra estrategia pensando qué es lo que necesitan cuando realmente su necesidad está en su corazón, que es la necesidad intrínseca de sus vidas. ¿Cómo nosotros encontramos la necesidad de nuestros alumnos? Vamos a ver algunas formas en las que nosotros podemos encontrar o identificar la necesidad de nuestros alumnos. Una es, comience con el marco de referencia a los alumnos, no comience con su marco de referencia propio. Conozca su clase, sepa quiénes son, en qué ambiente se mueven, qué hacen, a qué se dedican, qué situaciones viven todo el día, de dónde provienen, de qué contexto provienen, que ellos sean el propio marco de referencia, no el suyo propio, porque a lo mejor si usted se dedica solo a esto, su ambiente va a ser muy distinto, pero si ellos se dedican a otras cosas, descubra y conozca a qué se dedican y entonces ya tiene un marco de referencia para poder trabajar con ellos. Otra más, asuma la responsabilidad por dirigirse a las necesidades. No espere que ellos transmitan las necesidades todo el tiempo. Muchas veces nos toca a nosotros ir encontrando, ir descubriendo, ir sacando lentamente esa necesidad hasta dar con la necesidad real de ellos y entonces satisfacer esa necesidad. Pero asuma la responsabilidad, sepa que usted como maestro es responsable de conocer y de descubrir esa necesidad. Diríjase a las necesidades con gentileza y sensibilidad. Recuerde que las necesidades sentidas y las necesidades reales no siempre son fáciles de entender. Incluso vamos a encontrar estudiantes que se van a cerrar y se van a negar y van a buscar defenderse como si los estuviéramos atacando. Y muchas veces nuestras preguntas, al ser demasiado directas o demasiado fuertes, pueden herir la susceptibilidad de los estudiantes. Cuando vamos a tratar una necesidad específica, tenemos que tener mucho tacto para hablar, mucho tacto para preguntar, ser capaces de poder contextualizar, hacernos sentir como uno de ellos y en esta empatía ir logrando que la necesidad sea expresada.
Aprenda a enseñar la Biblia de acuerdo a sus alumnos. Recuerde que ellos tienen una necesidad y tenemos que tocar esa necesidad. Sepa aplicar la Biblia a eso. No solamente trate de evangelizarlos con todo lo que usted dice. Haga que esa Biblia sea real. Haga que ellos entiendan que lo que usted está haciendo no es regañándolos por estar fallando o por estar atravesando un momento difícil. Quizás han llevado tantos golpes que lo que menos necesitan es otro golpe. Lo que necesitan quizás son los brazos de la gracia, un caluroso abrazo. Y nosotros tenemos que ser capaces de proveerles eso. El contenido no tiene ningún valor si los alumnos no quieren recibirlo. Lo importante es saber que si lo que nosotros tenemos que dar y lo que tenemos para dar es bueno, hagámosle sentir a ellos que va a ser útil para ellos, que lo van a poder utilizar en su vida diaria, que los va a ayudar, que les va a servir, que eso es muy importante. Haga preguntas, sea muy preguntón, sepa preguntar qué es lo que está pasando, cómo está pasando, qué situaciones están pasando, sepa hacer preguntas. Y para hacer preguntas es cuestión de aprender de los que lo saben hacer. Vea programas de entrevistas y fíjese cómo ellos hacen entrevistas y cómo logran hacer preguntas personales sin herir o sin atacar a las personas a las que les están preguntando. Encuentre momentos informales. No todas las preguntas van a estar en el salón de clases. Muchas veces yo tengo que dejar que el ambiente se tranquilice, sigo dando mi clase y cuando termina, llamo a la persona por aparte y le pregunto, le hago una consulta, ¿cómo ves? ¿Cómo sientes? ¿Qué pasó? ¿Ha ocurrido algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Ese espacio informal donde, bueno, a lo mejor me acompañas a la cafetería, nos comemos algo y compartimos, ese puede ser un espacio que me dé a mí a conocer la necesidad real que tienen los estudiantes. Utilice temas de debate y opinión, no solamente se apegue a lo que ya trae estructurado, sepa utilizar noticias de actualidad que provoquen la conversación y que incluso puedan hacer aplicación de la palabra. Eso es muy importante dentro de las necesidades, porque nos permite saber qué es lo que a ellos les interesa. Interactúe con la familia cuando es posible. Si puede conocer más allá de ellos mismos, a lo mejor un día con los hijos, un día con otros familiares que asisten a la iglesia o que comparten la misma fe, y saber un poco más de ellos. Eso nos da a nosotros un panorama y un contexto mucho más amplio de las situaciones que viven. Observe, tiene que ser un observador ávido, constantemente ver todas las cosas que están pasando a su alrededor, vea los comportamientos, aprenda a leer a sus alumnos, aprenda un poquito de la programación neurolingüística, por ejemplo, cómo las personas se expresan, qué quieren decir a través del lenguaje no verbal. Eso para nosotros como maestros es muy importante. Lea libros, revistas, periódicos e investigaciones que hablen de temas que a ellos les interesen o del comportamiento de este tipo de personas que usted tiene en el salón de clase. Por ejemplo, si usted trabaja con jóvenes, aprenda mucho sobre ellos, lea mucho de lo que ellos leen, conozca investigaciones que hablen de temas de actualidad que son importantes para ellos. Asimismo con adultos, asimismo con niños, con cualquier tipo de población con la que usted esté trabajando, lea mucho y aprenda mucho sobre lo que los expertos están diciendo de ese tipo de personas y de sus intereses. Vea noticias siempre, porque esto nos va a traer a nosotros el contexto de una realidad actual en la cual podemos aplicar la palabra de Dios y a lo mejor muchas de esas son necesidades que los alumnos tienen. Escuche su música y no se refiere solamente a la música que suena en la radio, sino qué es lo que ellos están hablando, qué es lo que ellos están cantando, cuáles mensajes están llegando constantemente a sus mentes que están creando todo un patrón de pensamiento en sus alumnos. Y es importante que nosotros sepamos que los alumnos tienen una realidad y un contexto que tenemos que aprender. Listo, perrito.